Ok, así que, está diciendo ahorita, vamos a seguirlo con lo del pecado hasta que nos deprimemos, entonces seguimos a otra. Pero hoy quería hablar un poquito de la fuente del pecado, de dónde sale el pecado, y esto es importante porque es interesante. He tenido varias razones por las cuales he estado estudiando un poquito el concepto del dónde cae el arrepentimiento en la salvación. Entonces una pregunta es de qué uno se arrepiente. Primero, ¿qué es el arrepentimiento? Y segundo, ¿de qué uno se arrepiente? Básicamente uno se arrepiente del pecado, así que esa contestación depende de dónde es que sale el pecado, o sea, ¿qué es el pecado? Así que primero vamos a ver unas teorías que se promueven por ahí, ¿verdad? Que son teorías extra bíblicas. Pero primero vamos a ver. Tu Padre Celestial, te pido que estés con nosotros y que estés con este estudio y que sea de provecho. Vamos a aprender de los unos de nosotros. Y todo pedimos. Amén. Ok, así que hay unas cuantas ideas, ¿verdad? Especialmente entre los cristianos un poquito más liberales, de dónde es que sale el pecado, ¿verdad? Y también lo vemos en entre la gente que son, ¿verdad?, seculares, porque muchas veces estos conceptos, ¿verdad?, los adoptan personas que quizás no creen en la Biblia, pero como quiera tienen un impacto, una influencia sobre la sociedad en general. Así que han habido distintas teorías. Una es basada en la teoría de la evolución. Entonces también la otra cosa es que casi siempre cuando hay, ¿verdad?, puntos de vista extremos o errados, la manera más fácil de uno cometer un error es tomar una verdad y llevarla a un extremo y negar las verdades que balancean esa verdad. La primera tiene que ver con basada en una interpretación del pecado basado en la teoría de la evolución. Entonces, aquellos que creen en la evolución de la vida, muchas veces interpretan el pecado como el conflicto entre el remanente de nuestra naturaleza animal y la habilidad racional que ha ido evolucionando dentro de nosotros. Esta conclusión en cierta manera está, ¿verdad?, el resultado está correcto, pero la cosa es que define el pecado no como un problema moral, sino más bien como un problema práctico, y ahí es donde está el error. El impulso que permitía la sobrevivencia de un animal en la sabana ya no es productivo para un ser pensante que vive en una comunidad compleja. Este conflicto lo ven como una parte natural del desarrollo de los seres humanos como individuos y como, ¿verdad?, al nivel de especie, ¿verdad?, de la raza. Pero entonces ellos ven como que la solución al problema es el esfuerzo humano por desarrollarse y por evolucionar. Y uno puede ver esto, ¿verdad?, ese tipo de terminología muchas veces cuando uno ve gente secular o ateo hablando de cómo solucionar los problemas de la humanidad. En cierto sentido eso es bastante, no hay mucho más que añadir a eso. No sé si tienen preguntas o... El deseo del hombre de evolucionar. La solución es el esfuerzo por desarrollarse y evolucionar. O sea, ahí la idea es que nosotros debemos enfatizar lo que nos distingue de los animales, ¿verdad?, y lo que nos ayuda a vivir como un individuo en una comunidad compleja. Pero en la práctica, mucha de la gente que creen en la evolución ven a los animales quizás como un ejemplo de cómo nosotros debemos pensar. O sea que esto es gente que son, ¿verdad?, que creen en Dios y creen en la evolución y tratan de mezclar las dos cosas. Porque los que de verdad creen en la evolución
Creo que no lo ven tanto así, ¿verdad? No lo ven como que hay una distinción entre el ser humano y el animal, sino que lo ven mucho más como un continuo. Exacto. Okay, otra teoría es la teoría del existencialismo. Okay. Ahora, el existencialismo, como es una de las filosofías más extremas, porque básicamente tiene que ver con, o sea, es como el punto final del relativismo, en cierto sentido. El existencialismo, yo encuentro que, por lo menos para mí, es bien difícil de definir, porque en cierto sentido esa es la característica de que obviamente cómo definimos algo si no definimos muchas cosas. Entonces hay muchas distintas vertientes, pero aquí hay como dos puntos, dos vertientes que se mezclan. Entonces vamos a ver, hay como dos distintas maneras de mirar el existencialismo. Tenemos a Robert Niebuhr, que dice que el pecado es el conflicto entre nuestra mente, que imagina lo que podríamos ser, y nuestro estado finito. Y esto tiene dos aspectos. Primero está en el conflicto entre la imaginación y nuestra finitud, y también está el conflicto entre nuestra libertad, ¿verdad? O libre albedrío, pero con la inhabilidad de poder predecir las consecuencias de nuestras acciones. O sea, hay muchas cosas que yo puedo hacer, ¿verdad? A veces, y lo vemos de esta forma, uno se confronta con una decisión, pues, ¿verdad? Por ejemplo, con quién casarse, que fue básicamente de donde vino esta filosofía, les voy a explicar después. Pero si uno, ¿verdad? Uno casarse con alguien, ¿verdad? Debe ser algo que básicamente es una decisión que uno hace una vez y ahora se queda, ¿verdad? Con esa persona. Y entonces por eso, ¿verdad? Es una decisión que uno no sabe, ¿verdad? Si esa es la persona con quien uno quiere estar el resto de la vida, porque primero que uno, ¿verdad? Menos que ha estado mucho tiempo con esa persona, siempre hay algo que uno no conoce de esa persona, ¿verdad? Porque es el propósito del matrimonio, poder conocer mucho mejor a alguien, así que siempre hay una incógnita. Y la otra cosa que uno siempre, ¿verdad? Se hace esta pregunta es, si me caso hoy y mañana conozco a alguien que de verdad era, ¿verdad? La persona que yo estaba buscando. Y entonces, ¿verdad? En ese ejemplo, pues uno tiene la libertad de hacer decisiones, pero uno no sabe qué va a producir, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas acciones? Quizás uno se tira a hacer algo, ¿verdad? Y termina, ¿verdad? Empieza un negocio y termina en tremendas deudas y fracasa, ¿verdad? Es un desastre. Pues esa inhabilidad de saber el futuro produce angustia y ansiedad. ¿Okay? Así que entonces dice que el pecado es básicamente sale de ese conflicto, ¿okay? Entre nuestra finitud, ¿verdad? Imaginamos cosas, estamos limitados en lo que podemos hacer, pero en las cosas que podemos hacer estamos limitados en ver lo que tiene el futuro. ¿Entienden eso? Ese es de Reinhold Niebuhr. Entonces hay otra manera de verlo, que es de Søren Kierkegaard. Que es el que enfatiza más la parte que tiene que ver con el futuro. Así que déjeme darle para atrás. Las dos vertientes es el conflicto entre nuestra imaginación y nuestra finitud, ¿okay? Es el énfasis de Robert Niebuhr. ¿Okay? El otro, que es entre nuestra libertad de hacer cosas y la inhabilidad de saber las consecuencias de esas acciones, es la vertiente de las obras de Søren Kierkegaard.
hay dos filósofos, uno es Robert Niebuhr y el otro es Soren Kierkegaard. Robert Niebuhr enfatiza más nuestra imaginación versus nuestra habilidad, y Soren Kierkegaard enfatiza más nuestra habilidad, nuestra libertad, ¿verdad? Las opciones que tenemos, pero no saber cuál escoger. Soren Kierkegaard, mucha de su filosofía partió del hecho de que él estuvo muchos años de novio con una muchacha y se iban a casar, y antes de casarse, ¿verdad? La dejó porque le dijo que él no pensaba que él podía ser el esposo que ella necesitaba. Así que era una persona que tenía mucha dificultad en hacer decisiones, ¿verdad? Y eso parece que tuvo un impacto en su filosofía, y parece que nunca después se casó, porque nunca esa es la que él quería, y nunca encontró ninguna otra. La duda que él tenía era en sí mismo, ¿verdad? Que él fuera, o sea, no solamente era él estaba dando a hacer la decisión no solamente para él, pero para la otra persona, que eso es mucho más difícil, ¿verdad? Uno debe hacer la decisión para uno y dejar que la otra persona haga su propia decisión. Entonces él decidió que la decisión de ella debería ser rechazarlo a él, porque él se conocía a él y él sabía que no iba a ser la persona que ella quería, pero no había ninguna indicación de que ella no quisiera casarse con él. ¿Entienden? Es una cara de sorpresa. Así que la personalidad de estas personas, ¿verdad?, afectan su filosofía. Ok, entonces hay un Paul Tillich, y la cosa que ¿verdad? Estamos buscando lo que dicen estas personas. Entonces él toma y perdonen que tengo este catarro y como que no se me quiere quitar. Él toma esto un poquito más extremo, y entonces él trata de, Paul Tillich hace un poquito más de énfasis en tratar de unir, ¿verdad? Integrar el cristianismo con el existencialismo. Y entonces lo que él dice es, porque él quería tratar de ver dónde cae la filosofía, ¿verdad?, en el marco, en el entorno ¿verdad?, de la vida cristiana y la relación a la teología. Yo lo que decía era que los filósofos hacen las preguntas y los teólogos las contestan. Y en cierto sentido, ¿verdad?, pues hace algún sentido quizá. Y entonces, pero la cosa es que la manera, en eso quizás no está tan mal, pero entonces hizo unos postulados que están bastante, son un poquito extremos. Entonces, él le estaba diciendo que Dios no es tanto un ser finito, aquí yo puse un ser finito, pero yo dudo mucho que sea eso, quizás un ser infinito, sino lo que le estaba diciendo es que era algo que era completamente distinto a nuestra experiencia. O sea, él le decía el holy other, ¿okay? Que Dios era completamente distinto a nosotros, y esa diferencia, ¿verdad?, lo que podemos decir, su trascendencia, era lo que sirve como la base de toda la existencia. ¿Okay? ¿Qué otra religión piensa de Dios así? Porque la cosa es que esta gente no están sacando Los musulmanes. ideas súper nuevas, ¿verdad? Los musulmanes. Los musulmanes. Así que básicamente él adaptó el Dios del Islam y lo empaquetó como terminología cristiana. Y si mucho de esto no hace mucho sentido, están entendiendo bien, porque eso es a
estas cosas no hace mucho sentido, y la cosa es que poder enseñarla en una forma que hace sentido a veces no es es la palabra honesto, porque le estamos encontrando más lógica a un sistema que quizás no la tiene. Exacto, y quiero presentarlo más o menos como yo la veo, que Pero es un poquito... una teoría es algo que no está probado, que no se ha probado, sino que está, ¿verdad? Algo que está ahí. Eso es una buena pregunta. Vamos a darle otra, porque usamos la palabra teoría. Una teoría no es algo que no está probado. O sea, en cierto sentido sí. Pero una teoría es más bien un modelo. Así que la teoría es un modelo, ¿verdad? Podemos llamarlo una visualización, una interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, está la teoría de heliocéntrica del sistema solar, ¿verdad? Donde tenemos el Sol en el centro, entonces los planetas que dan vuelta alrededor del Sol, el tercer planeta es la Tierra y la Luna da vuelta alrededor de la Tierra, entonces tenemos a Marte, los asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y otros, Plutón y otras cosas. Nosotros, ¿verdad? Eso funciona muy bien, pero esto no lo podemos ver. Nadie puede ver esto, esto nunca se ha visto, ¿verdad? Porque estando aquí no podemos, tendríamos que irnos bien lejos desde arriba y tomar fotos, ¿verdad? Y nadie jamás ha visto esto. Esto es una interpretación de la data, ¿okay? La gente medieval pues veía esa misma data y decía la Tierra está en el centro, ¿verdad? Y el Sol ellos tenían gira Europa, alrededor del entonces Sol teníamos el Sol, y el universo completo alrededor de la Tierra. ¿verdad? Y la Luna, y las estrellas estaban fijas en una bola, ¿verdad? Que se llamaba el firmamento, y había algunas estrellas que quizás estaban entre medio de estas que se movían, que eran los planetas. Así que uno había tres categorías, estaba la Tierra, las lumbreras y las estrellas. Había unas estrellas que se movían, que se llamaban los planetas. ¿Ves? Todo eso cambió porque ahora tenemos la Tierra en vez de los planetas ser estrellas, los planetas son tierras, ¿verdad? Así que la Tierra y todos los planetas están en la misma categoría. El Sol ahora es parte de la categoría de las estrellas, ¿ves? Y la Luna es parte de una categoría donde hay muchas otras lunas, pero en ese tiempo no se sabían, que son satélites alrededor de los distintos planetas, incluyendo Marte, que tiene dos. Todo eso cambió el modelo y cambiaron las definiciones. Entonces eso es lo que es una teoría. Una teoría es como una estructura, es un sistema de interpretación. Por eso Darwin habla de que el hombre pues fue evolucionando, ¿verdad? Pero porque ahí en la actualidad yo nunca he visto que un mono se ponga un hombre. Ok, pero la cosa es que, ¿verdad? Aquí tenemos dos teorías. Esta teoría, ¿verdad? Se considera que no es cierta, y esta teoría se considera que es cierta. Pero no porque sea teoría quiere decir que es cierta o no cierta. Hay teorías ciertas y hay teorías que no son ciertas. Entonces lo que hizo Darwin es que él vio la adaptación de organismos a distintos ambientes, ¿verdad? Los finches y otros pájaros, ¿verdad? Que algunos tenían picos largos, otros tenían picos pequeños, otros tenían más grandes, otros más chiquitos, otros más oscuros, otros más... O sea, hay estas adaptaciones que nosotros vemos que
que vemos que los animales se adaptan, ¿verdad? Hay perros grandes, perros chiquitos, ¿verdad? Y entre la gente, ¿verdad? Hay distintas variedades, ¿verdad? Y distintos grupos están adaptados a distintos ambientes. Pero lo que hizo Darwin es que él vio, ok, aquí los animales, ¿verdad? Tienen, de un animal pueden salir, ¿verdad? Muchas variedades, ¿verdad? Por ejemplo, podemos especular que de un gato grande salieron los leones y los tigres y los pumas. Claro, y que todos se pueden más o menos intercruzar y son parte del mismo grupo. Pues él dijo, si de un animal puede salir ese tipo de variedad, pues entonces podemos decir podemos extrapolar para atrás y decir de un organismo original salieron todos los organismos vivos, ¿ves? Y él hizo de esto, que sí, para esto hay evidencia, esto se llama microevolución. Pues entonces le extrapoló para atrás y extrapoló para el frente. Pero la cosa es que su libro de Origen de las Especies tuvo que ver con muchos ejemplos de esto, y fue el último capítulo donde extrapoló, pero ese es el capítulo que básicamente... Se tomó por verdad. Exacto. Pero esa era una extrapolación, y es una manera de tratar de agrupar todas las cosas. Lo único que eso, ¿verdad? Igual que esta teoría, pues no funciona. Pero no es que no funcione porque una teoría, es simplemente no funciona porque no es cierta. Está la teoría de lo que llaman diseño inteligente o creacionista, ¿verdad? Que dice, no, Dios creó distintos tipos y entonces pues esos han ido, ¿verdad?, adaptándose, y puede ser otra teoría, pero una teoría que yo pienso que es cierta. Así que lo que estamos viendo son distintas teorías, pero no es porque sean teorías que no es ciertas, sino es porque no hacen sentido, porque no concuerdan con la evidencia. Siempre la teoría es una propuesta de cómo son las cosas. La cosa es que las teorías, por definición, como son complejas, no es tan fácil probarlas o desprobarlas como decir una ley de la naturaleza, ¿verdad? Que son cosas del cual... Sí, que no cambia. Que es data, que no cambia, ¿verdad? Pero la teoría es como tú combinas todas esas leyes y todas esas observaciones en un conjunto. Así que el existencialismo es una filosofía, pero tiene una teoría en cuanto a cómo se define el pecado, que es parte de ese modelo. Entonces, entonces lo que está diciendo Paul Tillich es que ese Dios que él definió, ¿verdad?, que es más como algo que no entendemos, pero también en cierto sentido es como un ideal. Platón, recuérdense que hablaba de que el filósofo Platón, de que todas las cosas que existen son manifestaciones de un ideal perfecto que está en otra dimensión. Esa era su teoría. Eso le llaman las categorías ideales platónicas. Pues entonces él decía que Dios era más como este ideal al cual debemos llegar. ¿Ve? Pero él decía que en sí el Dios de la teología tradicional era él lo llamó como un tirano, ¿verdad? Y que nadie podía llegar a o sea, y quien era en contra de eso, que estaban los ateos, ¿verdad? Se estaban en revuelta contra ese Dios tradicional, pero entonces presentaba este otro Dios. Pero entonces lo que él decía era que aún así este Dios, que era completamente distinto, venía a ser un ideal, pero que nosotros nunca alcanzamos ese ideal
Y entonces esa distancia entre el ideal y la realidad crea lo que se llama alejamiento y crea lo que llaman un conflicto existencial. ¿Okay? Y entonces, ¿entienden lo que estamos diciendo? Es muy fácil entender. Hay este ideal, ¿verdad? Que no lo define muy bien, pero y ese es el propósito del existencialismo, ¿verdad? Porque si no quisiera que todo esto estuviera definido, no sería existencialista. Pero que dice que hay este ideal en nuestra mente, ¿verdad? De lo que deberíamos ser. Y nosotros vemos que nosotros nunca llegamos a ese ideal. Siempre queremos ser algo que no somos, y entonces eso crea alejamiento, y eso crea un conflicto existencial. Pero el pecado ocurre cuando las decisiones que hacemos causan que esa separación aumente. ¿Entienden eso? Pero la cosa es que el existencialismo puro lo que dice es que no importa lo que hagas, simplemente haz algo. ¿Okay? Y el hacer es lo que cualquier cosa que hagas, no importa, lo que es malo es no hacer. Pero obviamente eso es tan ¿verdad? Como eso no te da ningún tipo de guidance, ¿verdad? De referencia, pues entonces esta gente trata de crear este punto de referencia, pero es un punto de referencia que es bien nebuloso. Eso es shadowboxing. Yes. Ajá, y es básicamente, tú tienes un ideal en tu mente, las cosas que tú haces deben llevarte a ese ideal. Nunca lo vas a hacer, te va a frustrar, pero si como resultado de tu frustración haces cosas que te alejan del ideal, entonces vas a aumentar tu frustración, y que eso es el pecado. El existencialismo, mucha gente en práctica, más o menos, el ateo básicamente eso es lo que tiene, y en el mundo secular pues eso es lo que hay. Ok, algunas preguntas. Yo le voy a poner las notas y traten de leerlo un poquito para que tengan más o menos una idea, pero esto es una de las filosofías más nebulosas y por eso es un poco difícil. Ok, la otra es, y esto lo veo mucho más, y esto básicamente lo vemos mucho en las universidades, y es básicamente basado en los ideales en los cuales se basa el socialismo, ¿verdad? Y eso también se llama a mí se me olvidó el nombre. Postmodernism. Postmodernismo. El postmodernismo. El socialismo decía que básicamente todo era una pelea entre las distintas clases, ¿verdad? La clase rica y la clase pobre. Proletariados contra los burgueses. Exacto. Pero eso en el postmodernismo, como eso obviamente no funcionó, pues ellos dicen que es un struggle, un conflicto, una lucha entre los opresores y los oprimidos, de cualquier grupo que sea, ¿verdad? Y básicamente es todo el mundo contra los varones blancos, porque todos los demás son oprimidos, y especialmente el varón blanco cristiano. Eso se basan el postmodernismo y el socialismo. Estaba también lo que se llama la teoría de la liberación, y hay varias vertientes de eso, pero eso se basan en los mismos preceptos, ¿verdad?, del cual se basa el marxismo, pero ya el marxismo no tiene menos personas que lo apoyan. Entonces, lo que ellos dicen en cuanto al pecado es que el pecado no es algo del individuo, sino que es algo
que se encuentra en las estructuras sociales. ¿Okay? Y que si las estructuras sociales estuvieran correctas, pues entonces la gente no pecaría. Y uno dice, pero eso es bien teórico, ¿verdad? Como el existencialismo. Pero es interesante que el sábado yo estamos pasando invitaciones, estamos hablando con distintas personas y alguien básicamente vino y dijo que él era una persona buena, pero que él hacía cosas malas cuando otra gente le hacían cosas malas a él. Entonces él culpaba su maldad a la maldad de otras personas. ¿Ve? ¿Y qué era lo que él estaba diciendo básicamente? Que la maldad se encuentra en las estructuras sociales, ¿verdad? En sus vecinos, en la gente que estaba alrededor de él. Y si no fuera por esa maldad que está en la sociedad, él sería una persona perfecta, porque una persona tan buena, ¿verdad? Y él nunca es parte de eso, ¿verdad? Porque él siempre hace lo correcto. Él simplemente cuando vienen gente a hacerle cosas malas, ¿verdad? El opresor, pues entonces él se defiende, porque si no lo hace, se lo come en vivo, ¿ves? Y él tiene que defenderse. Y todo el mal que él hace es simplemente una defensa contra el mal ajeno. Así que, aunque yo estoy seguro que él no saca sus ideas, ¿verdad? Porque estudió el posmodernismo o el marxismo, pero es algo que naturalmente la razón que esas ideas toman popularidad es porque mucha gente se siente así. Quieren echarle la culpa a las otras personas. Entonces le echan la culpa a estas estructuras. Entonces, ahora, cuando viene el opresor y el oprimido, ¿cómo entonces se manifiesta ese pecado? Pues ellos dicen que hay dos maneras. ¿Cómo ustedes piensan? O sea, si alguien nos está oprimiendo, ¿cómo uno podría ser, cómo uno podría responder incorrectamente? Recuerden que todo esto tiene cierto, ¿verdad? Su granito de verdad, ¿verdad? Si uno está, no sé que uno está en un ambiente que es bien opresor, rebelándose. Okay, una posibilidad es que tú pecas si te rebelas. Sublevarse, sí. ¿Ves? Que respondes a ese opresor con odio, amargura o falta de amor. ¿Ves? ¿Para cuál es la otra posibilidad? Educarlo, enseñarle el camino. No, o sea, en cuanto a lo que es el pecado. Una es que el pecado es responder mal, ¿verdad? Y no amar al opresor y rebelarse. ¿Ves? El otro es someterse al opresor y no rebelarse. ¿Ves? Cuando una filosofía te da dos resultados, ¿verdad? Que son completamente opuestos, te das cuenta que esa ideología tiene unos graves problemas, ¿verdad? Porque si de la misma definición tú puedes sacar de que si respondes con odio, amargura, falta de amor, o sea, te rebelas, estás pecando, y también dices que si no te rebelas, entonces eres partícipe de la opresión y estás pecando, pues ahí, ¿verdad? Eso no es una buena solución, una buena definición de lo que es el pecado. Entonces, la solución que ellos tienen es básicamente interpretan el amar a nuestro prójimo como a sí mismo, como que hay que retribuir todo, ¿verdad? El poder y toda la riqueza, y tratar de practicar lo que practicaba la primera iglesia, ¿verdad? Que estaba se usan eso como un ejemplo. Lo que pasa es que lo que estaba haciendo la iglesia en Jerusalén no era sostenible, y vemos que después las otras iglesias tuvieron que mandar ayuda porque esa iglesia se había puesto tan pobre. Así que eso quizá funciona por un tiempo cortito, pero no funciona a largo plazo. A largo plazo. Entonces, hay otra forma de esto donde dice que el problema es la competitividad, y lo que debemos hacer es todo el mundo cooperar los unos con los otros y entrenar a que las personas sean menos competitivas.
problema es que al no ser menos competitivos, pues entonces muchas veces la productividad pues recae, porque entonces lo que hace es, todo el mundo hace lo menos, ¿verdad? Es lo que llaman el lowest common denominator. Todo el mundo hace lo que hace el que menos hace. Oye, ¿alguna pregunta en cuanto a esa parte? Esas teorías que no funcionan. Bueno, pero vamos a ver ahora lo que dice la Biblia. Ahora, en cuanto a la fuente del pecado, una cosa que tenemos que estar bien claro, ¿verdad? Y es el punto número 1, es que Dios no es el autor del pecado. ¿Okay? Lo único que él tiene que ver con el pecado es simplemente permitirlo. Así que vamos a ver algunos versículos acerca de esto. Y al final voy a decir por qué esto es importante, porque la cosa es que si uno toma cierta... aquí hay una paradoja, ¿verdad? En cuanto a dónde cae el pecado, en cuanto al plan de Dios, ¿verdad? Que habíamos visto antes. Y así que vamos a ver algunos versículos, entonces vamos a ver cómo se relaciona el pecado al plan de Dios. Deuteronomio 23, 3 al 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, o justo y recto es Él. Así que vemos que en Él no hay ninguna iniquidad, todo lo que hace es recto. Así que, ¿verdad? Eso nos demuestra que no hay forma de que Dios pueda ser el autor, ¿verdad?, del pecado. En Job 34:10, Job dice, o alguien está diciendo, no sé si es Job, creo que es el joven, ¿cómo se llama? Elifaz, dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Entonces tenemos en Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que vemos que Dios no es el autor del pecado, Él no tienta a nadie, Él no peca, ni hace que nadie peca. ¿Okay? Tampoco es el autor indirecto del pecado, porque Él no creó al ser humano con una tendencia hacia el pecado, pero sí lo creó con la posibilidad de pecar. ¿Okay? Así que cuando el ser humano comenzó, no tenía una tendencia hacia el pecado, pero podía pecar. Y en Génesis 1:31 dice: y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que todo lo que Dios hizo, ¿verdad?, incluyendo el ser humano, era perfecto y bueno, ¿verdad?, y tenía un gran potencial, ¿verdad? Todas las cosas que Dios le dio al ser humano, incluyendo su voluntad, ¿verdad?, y la habilidad de hacer decisiones, todo era para tener un potencial positivo, ¿verdad? Y todas eran cosas positivas. La cosa es que si uno mira casi siempre, todas las cosas que son buenas pueden también, si se usan mal, pueden hacerse malas, ¿verdad? Eso lo vemos, ¿verdad? Cosas tan sencillas como un automóvil, ¿verdad?, la gasolina, la energía nuclear, beber mucha agua, beber demasiada agua, ¿verdad?, comer mucho pescado. ¿Qué pasa si no comes mucho pescado? que sea saludable. El pescado es bueno, pero tiene mercurio. Todas las cosas llevadas a un extremo pueden hacer daño. Así que, o si se usan mal, entonces la voluntad que Dios le dio al hombre, que pueda hacer un gran bien, también podría rebelarse contra Dios. Pero vemos que él tenía ese potencial de pecar, ¿verdad? En Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Así que si el hombre, ¿verdad?, el ser humano hubiera pasado esa tentación y hubiera dicho no, pero hubiera obedecido a Dios, entonces hubiera sido confirmado en santidad, ¿verdad? Pero eso no pasó. Ahora la pregunta es, ¿pudo haber no pasado? En cierto sentido es una pregunta que no importa, porque como fue un evento único, y pasó, pues no, los eventos únicos no se pueden estudiar, ¿verdad?, como parte de un conjunto de otros eventos, ¿verdad? Y entonces pues uno puede decir, bueno, ¿qué si no hubiera pasado? ¿Okay? Ahora, lo que vemos entonces es que Dios no es el autor del pecado, así que ¿de dónde viene el pecado en el ser humano? ¿Verdad? Pues vimos, ¿verdad?, que Santiago dice que el pecado viene de dentro del ser humano, aunque pueden haber influencias externas, ¿verdad?, como por ejemplo el serpiente en el jardín. En ese caso el ser humano no tenía pecado, pero surgió dentro del ser humano, ¿verdad? Él tomó, ¿verdad?, ese regalo del pecado y se dejó contaminar. Ahora, la razón que esto es importante es que es importante hacer una distinción entre la soberanía de Dios, ¿verdad?, que Dios está en control de todo lo que pasa, y su santidad, la santidad siendo la separación de Dios y del pecado. En este sentido estoy mejor. Esto es un catarro que tumba a la gente, pero he mejorado, pero a veces en cierta manera me pongo peor. Así que aunque Dios está en control de todo lo que pasa, esto no se puede interpretar en una forma que hace a Dios responsable por el pecado, ¿verdad? Porque en esa forma viola su santidad. ¿Okay? ¿Y dónde vemos ese tipo de interpretación? ¿Han visto ustedes quién interpreta esto en una forma que casi tiende a hacer a Dios responsable por el pecado? Lo tendemos a ver en interpretaciones extremas del calvinismo. ¿Okay? Yo pienso, ¿verdad?, que el calvinismo tiene muchas cosas donde está basada en lo cierto, pero vemos a todas las cosas se pueden llevar a un extremo, y algunos calvinistas lo llevan básicamente a decir que Dios, ¿verdad?, que el pecado es resultado de la decisión de Dios, y eso no podemos interpretar las cosas de esa forma, ¿verdad? Porque Dios, eso viola la santidad de Dios. Dios está separado en todo sentido del pecado y no podemos hacerlo a Él responsable por el pecado. Ahora, ¿cómo entonces puede estar en control de todo, ¿verdad? Si cuando la gente peca, Dios no tiene nada que ver con eso. Bueno, eso es una buena pregunta y es parte de estas paradojas que nosotros vemos, ¿verdad? Pero lo que vemos es que Dios, eso es parte de la sabiduría, ¿verdad?, la omnisciencia y omnipotencia de Dios, que Él puede tomar aún el pecado, ¿verdad?, y lo incorpora en su plan, y como quiera, ¿verdad?, las cosas salen, y Él tiene una habilidad de interactuar con las tendencias pecaminosas de las personas
y en cierto sentido como que orientar ese pecado en una forma que cumple su plan. Voy a dar un ejemplo. En el caso de José José y los hermanos. y los hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Los hermanos de José lo odiaban porque él era el... Preferido. El preferido, predilecto. Siempre hablando de sueño. Exacto, pero ¿por qué ellos odiaban a José? Porque José era el hijo de la esposa Que más amaba. que él de verdad, con quien él de verdad quería casarse. ¿Ve? Él contrató a Labán, le dijo, yo voy a trabajar 7 años para casarme con Rebeca. Raquel. No, Raquel. Entonces, Labán en vez le dio a Lía, ¿verdad? Ahora, para mí que, o sea, si tú piensas que te estás casando con alguien y entonces te meten a una persona que no es, eso es casi como que te están violando a ti, ¿ves? O sea, eso es como una antiviolación, ¿no? Que tú lo estás haciendo, eso como que no es legítimo, ¿ves? Así que él veía a Raquel como su esposa legítima, ¿ves? Esa era su esposa. Ahora tuvo hijos, ¿verdad? Como básicamente le dieron eso y entonces había una competencia entre ellas y las esposas le dieron entonces también las siervas de ella. Pues tenía 2 esposas y dos siervas, y entonces, pero la esposa legítima, ¿verdad? La que era, si no hubiera escogido nada más que tener una, pues la que hubiera escogido era Raquel. José era el hijo de ella. Así que él consideraba, aunque José era el segundo más joven, lo consideraba como su primogénito. ¿Entienden? Entonces los que eran mucho más mayores que él, pues ellos decían, bueno, nosotros no tuvimos culpa que nuestras madres, ¿verdad? Que eso pasó. Yo soy tu hijo mayor, ¿ves? O el segundo, o el tercero, pues entonces pues ellos tenían ese rencor, ¿verdad? Entonces, pues ese pecado de ellos, pues se manifestaba en la forma en que ellos, ¿verdad? En su ambiente, ¿verdad? El pecado se manifiesta debido en la forma ¿verdad? Que tiene un outlet, ¿ves? Pero entonces ya bien esas tensiones y ese pecado, ¿verdad? Esos muchachos eran, ¿verdad? Gente bastante áspera y se habían creado un revolú de familia. Pues Dios entonces, ¿verdad? Sabe que todo eso está ahí, entonces le dio estos sueños a José. ¿Ves? No hay nada malo en que Dios le diera esos sueños a José, ¿verdad? No, me está diciendo lo que iba a pasar para ti. Ahora José, pues él decía, yo soy el más chiquito, yo soy el preferido de mi padre, ¿verdad? No, hermano, no me odian, pues yo voy a como que caerle encima, ¿ves? Entonces él tenía orgullo también y José también tenía sus propios pecados. Así que, ¿verdad? Dios sabía todas esas cosas, entonces él lo que hizo fue hizo una jugada buena, correcta, pero hay que tener ciertas consecuencias, ¿ves? Entonces usó el pecado para cumplir un propósito, pero Dios no pecó, Él no tentó a que ellos pecaran, Él no hizo nada malo, ¿ves? Él hizo algo bueno y entonces dejó que el pecado se manifestara porque el pecado reacciona contra el bien, ¿ves? Muchas veces el pecado reacciona contra lo malo. Y entonces pues de esa forma es que yo creo que Dios brega, ¿ves? Bueno, buen ejemplo. Algunas preguntas hasta ahora en cuanto a que Dios ser el autor del pecado. Ahora, entonces, ¿de dónde es que viene el pecado? Y esto es bien importante porque, como estamos hablando, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿de qué es que nos estamos nosotros arrepintiendo? ¿Ves? Y básicamente lo que no sé si lo tengo un poquito más, pero básicamente lo que uno está haciendo es que yo lo tengo más adelante. Okay.
Vamos otra vez a Santiago, Santiago 1, 14 al 15. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que tenemos, ¿verdad? La concupiscencia, los deseos, ¿verdad? Que significa simplemente los deseos. Esos deseos producen, de ahí que sale el pecado, entonces del pecado entonces que sale la muerte, ¿verdad? Ahora, la idea de deseos muchas veces la pensamos que es una forma negativa, pero de verdad es una palabra neutral. En Jesús, por ejemplo, dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Verdad? Esa palabra deseo es la misma que Santiago está usando. Así que lo que está diciendo es que Santiago, ¿verdad?, es mejor que concupiscencia, es simplemente deseo. Dice, cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces ese deseo, después que ha concebido a luz pecado, el pecado siendo consumido a luz la muerte. O sea que lo que pasa es que el deseo nos seduce. ¿Okay? Decir eso. El deseo no es malo, ni tampoco el satisfacerlo tampoco es malo. Así que, ¿qué quiere decir cuando un deseo nos seduce? Okay. Si piensan de comúnmente lo que pensamos de seducir es la idea, ¿verdad?, de cuando una pareja, ¿verdad?, se une antes de casarse. Así que el problema es cuando esos deseos se satisfacen en una forma que es ilegítima. ¿Ve? Y eso pasa cuando esos deseos se convierten en nuestro Dios. ¿Okay? Y la cosa es que si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que define quién yo soy? ¿Qué es lo que me hace que yo sea yo y otras personas sean otras personas? ¿Y qué es lo que le da colorido a mi personalidad? ¿Verdad? Y podemos decir que de verdad nosotros, la persona es como un nudo, ¿verdad? Como un creado por la interacción del conjunto de todos nuestros deseos. Así que si vemos los deseos como, ¿verdad?, como fuentes, ¿verdad?, o como hilo, todo eso se une, ¿verdad?, en cierta forma que crea una estructura que es quienes somos nosotros. ¿Ve? Porque nosotros somos como un conjunto de distintos deseos y Dios nos creó así. El problema es cuando esos deseos se convierten en un ídolo, ¿verdad?, y nosotros nos convertimos en nuestro propio ídolo, ¿verdad? Entonces esa autoidolatría hace que entonces satisfagamos esos deseos en una forma que está mal, y eso en sí es lo que es el pecado. ¿Okay? Así que el pecado consiste en enfocarnos directamente en satisfacer nuestros deseos en vez de ver la satisfacción de nuestros deseos como la recompensa por hacer el bien. Interesante, ¿verdad? Porque un segundito, ¿okay? Por ejemplo, si uno desea sanar personas y como resultado la gente está dispuesta a pagarnos, no hay problema con aceptar una recompensa por nuestro trabajo. Ahora, si la meta de nuestra vida es hacer dinero y pensamos que el ser médico es la forma en que podemos hacer más dinero y lo hacemos para lucrarnos, pues entonces eso crea un problema de actitud y un problema de enfoque que crea en nosotros que podemos describir como pecaminoso. ¿Ves? Es legítimo trabajar para satisfacer nuestras necesidades más básicas, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Y eso lo vemos en Eclesiastés 2:24. Dice
no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También bien he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, el nosotros trabajar, ¿qué quiere decir? Eso es hacer el bien. Y el trabajar es hacer el bien cuando nos cuesta. Porque el trabajo pues tiene labor envuelto. Así que estamos haciendo cosas productivas y estamos poniendo la labor, ¿verdad? Ese cansancio, ese esfuerzo que va detrás de eso. Y si como resultado de eso nosotros comemos y bebemos y nos sentimos bien, ¿verdad? Y dice también eso se repite como 3 o 4 veces, también dice, y ¿verdad? Alegrarse con las cosas de su juventud, ¿verdad? Pues el disfrutar del producto de eso, ¿verdad? Tener una buena cena con su familia, no hay nada mejor que eso, ¿verdad? Eso no hay nada malo en eso. El problema está cuando eso se convierte en el propósito de nuestra vida, ¿verdad? En Mateo 6, 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, ¿qué es lo que define al sistema gentil? Lo define que hace como su meta, ¿verdad? Comer, beber, vestirse, tener una casa más grande, un carro más caro, irse de vacaciones. Es el propósito de la vida de esa gente. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, y eso es algo bien amplio, ¿verdad? Es especialmente esta idea de la justicia, que es la rectitud, hacer lo que es correcto, pues entonces no hay un problema, ¿verdad? Entonces Dios nos va a dar estas cosas, ¿verdad? Como resultado de hacer el bien, y entonces no hay nada malo con eso. ¿Ven la diferencia entre esas cosas? Ok, algunas preguntas hasta ahora en cuanto a eso. ¿Vamos bien? ¿Quieren un break? Ok. Ahora vamos a hablar vamos a poner estos deseos los vamos a desmenuzar un poquito, porque hay 3 categorías de deseos. ¿Okay? Los deseos caen en 3 categorías generales, y la satisfacción de estos deseos corresponden a 3 aspectos de nuestro deber. ¿Okay? Pero cuando lo hacemos mal, pues entonces se convierte como en 3 dioses. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Okay? Así que vemos que Juan dice que el sistema del mundo se basa en 3 aberraciones. ¿Okay? Y es el idolatrar los deseos de la carne, idolatrar los deseos de los ojos y idolatrar la vanagloria de la vida. Y esos son principios bien universales, porque lo vemos en la tentación de Jesucristo, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, y también lo vemos desde Génesis 3:6, cuando Eva fue tentada. Dice: y vio la mujer que el árbol era buena para comer. ¿Cuál es ese? Lust of the eyes. Sí, pero era buena. Sí, pero vio que era buena para comer. Lust of the flesh. Exacto, ese es el deseo de la carne, lust of the flesh. Era agradable a los ojos. Lust of the eye. Deseo de los ojos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Pride of life. ¿Okay? Pride of life, la vanagloria de la vida.
Así que vemos desde Génesis hasta Primera de Juan, que está al final, y todo entre medio, ¿verdad? En la tentación de Jesucristo, vemos que hay estas tres categorías de manera en que podemos nosotros ser tentados. ¿Okay? Así que el mundo es un sistema creado para satisfacer estos deseos en una forma ilegítima. Por lo tanto, los que dicen que hay un componente estructural y social en el pecado tienen cierta razón, ¿verdad? Así que este componente sistémico social es más bien un facilitador del pecado, ¿verdad? Pero no es lo que crea el pecado, pero sí puede empeorar, ¿verdad? Porque es lo que tienta a las personas. ¿Okay? Ahora, lo que es interesante es que cada vez que Jesucristo fue tentado en una de estas áreas, Él vino con una contrarrespuesta. Y eso lo que quiere decir es que hay una responsabilidad que corresponde a cada uno de estos deseos. ¿Okay? Cada uno de estos deseos está asociado con una manera de una responsabilidad que nos lleva a poder satisfacer esos deseos en una forma legítima. ¿Entienden eso? O sea, que lo que estamos haciendo es que estamos, ¿verdad?, viendo de dónde viene el pecado, y al tomar el inverso de eso, pues entonces sabemos qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. ¿Okay? Así que cuando Jesús fue tentado, Mateo 4, 22 al 4 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Okay? Así que tiene que haber una relación entre las palabras que salen de la boca de Dios y nuestra habilidad de satisfacer, ¿verdad?, las necesidades físicas. Los deseos de la carne envuelven todo lo que tiene que ver con nuestra existencia física, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Hambre, sed, frío, calor, cansancio, los deseos reproductivos. Todos estos se pueden satisfacer en una forma legítima si se siguen los mandatos que Dios ha estipulado. Okay. Ahora, ¿verdad?, vemos que muchas de estas cosas, ¿verdad?, uno las puede comprar con dinero. Así que ahí cae también, ¿verdad?, el dinero y qué nosotros hacemos con el dinero. Así que la implicación de este pasaje es que la mejor manera de conseguir bendiciones materiales es obedecer las instrucciones que Dios ha puesto en la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que vimos en Mateo 6, 31 al 33. Y esto no es, ¿verdad?, evangelio de prosperidad, ¿verdad? Porque el evangelio de prosperidad básicamente lo que dice es que si tú, ¿verdad?, me haces a mí como pastor rico, entonces Dios te va a bendecir. Esa es la diferencia. No está diciendo que y la otra cosa es que no dice que Dios nos va a hacer rico, ¿verdad? Dice que Dios nos va a satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Para, ¿verdad?, comparado con todas las generaciones que vinieron entre nosotros somos bien ricos, ¿verdad? No creo que Salomón jamás comió mantecado. Ni una sola comieron. ¿Verdad? Así que vimos, ¿verdad?, como dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hay unas tremendas promesas que si siguen toda la ley mía, yo los voy a bendecir, ¿verdad?, con las bendiciones de sus animales, van a reproducirse, van a tener muchos hijos, van a prestar y nunca tener que coger prestado, van a hacer la cabeza y nunca van a hacer la cola. Hay muchos pasajes que hablan de las bendiciones de Dios si nosotros obedecemos, pero ahí está la idea, ¿verdad? No es
nosotros vivimos no buscando el pan, sino obedeciendo a Dios, y entonces eso va a atraer el pan. ¿Ves? Que nos va a caer como maná del cielo. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Sí? Así que eso habla, ¿verdad?, de que esa obediencia a la palabra de Dios se asocia con, o sea, mucho de lo que tiene que ver con la palabra de Dios se asocia con las bendiciones materiales que Dios nos va a dar. Entonces, cuando venimos entonces a los deseos de los ojos, Mateo 4, 7 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Okay? Aquí lo que el diablo le estaba demostrando, ¿verdad?, era no solamente los reinos, sino la gloria de ellos, ¿verdad? Los palacios, el arte, ¿verdad?, las cosas bonitas, ¿verdad?, todas las cosas que los hacían que estas cosas fueran atractivas. ¿Ves? Yo pienso que los deseos de los ojos tienen que ver con la belleza y la estética, ¿verdad?, lo que la Biblia llama gloria, ¿verdad? Esto quizás podíamos asociarlo con nuestra alma. ¿Ves? Y entonces lo que Jesús está implicando aquí es que esas cosas, ¿verdad?, la gloria de lo que, ¿verdad?, las naciones, ¿verdad?, los reinos consideran ser gloria, son legítimas si de alguna forma las usamos para adorar a Dios. ¿Ves? Y no las convertimos en un ídolo donde entonces estamos adorando esas cosas, donde entonces reemplazan nuestra adoración de Dios. ¿Okay? Tenemos que darnos cuenta que la entidad más gloriosa en existencia es Dios, ¿verdad? Y toda la gloria que hay en la creación, ¿verdad?, en las cosas que nosotros hacemos, toda esa belleza es una manifestación de Dios, ¿verdad? Y para que sea legítima, todo eso tiene que, ¿verdad?, usarse para reflejar a Dios, ¿verdad? Y no hay nada malo con tener cosas bonitas, ¿verdad?, y diseñar las cosas que sean bonitas, pero tenemos que, ¿verdad?, agradecer a Dios, ¿verdad?, por todas esas cosas bonitas que nos ha dado. Isaías 6:3 dice: el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué quiere decir eso? En la iglesia, en el mundo hay cosas espectaculares, ¿ves? Cosas bien bonitas, ¿verdad? Uno ve la creación, los árboles, las flores, ¿verdad? La gente piensa de las flores y las mariposas y todas esas cosas bonitas. Pueden decirlo, yo me acabo de hacer una guitarra. Pagué bastante por ella y primero suena bien bonito, ¿verdad? Yo me había hecho una guitarra que se veía espectacularmente bonita y no sonaba con una guitarra de 50 pesos. La apariencia era ¿verdad? Pero no sonaba con nada. Pero esta suena bien, pero a la verdad que cuando uno mira esa madera, ¿verdad?, que usaron ahí, y los colores y la veta de esa madera, ¿verdad?, es algo que es increíble, ¿verdad? Se ve bien bonita, ¿verdad? Y eso viene de un árbol, ¿verdad? Esos árboles que uno ve por ahí, alguien corta un árbol, ¿verdad? Y cuando uno ve esa madera, eso es algo que, ¿verdad? Yo antes bregaba con madera, y las distintas maderas, y hacía cosas de madera, y esos hardwoods, ¿verdad? Esa madera dura, tiene un patrón y tiene una belleza, ¿verdad?, que es bien atractiva. Y eso es parte de la creación de Dios, ¿verdad? Unos árboles, ¿verdad?, por dentro, donde nadie lo ve hasta que lo corten, ¿verdad?, tiene una tremenda belleza, ¿verdad? Está lleno de la gloria de Dios. Pero esa gloria, ¿verdad?, tenemos que usarla para glorificar a Dios, ¿verdad? Dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es interesante, ¿verdad?, que el diablo le estaba ofreciendo a Jesucristo algo
que ya le pertenecía a él, ¿verdad? Él como que se lo había robado y decía, pensaba que se lo había robado y decía, si tú me adoras, entonces yo te lo devuelvo. Pero ese, ¿verdad? Ahí es donde está el pecado, ¿ves? Usar esas cosas y pensar que la única manera que podemos conseguirla es adorando al diablo, ¿ves? Vemos, ¿verdad? En Romanos 1, 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando la gente no adora a Dios, entonces adora esta gloria que Dios puso en la creación, y eso se convierte en su Dios. Pero el problema es que, ¿verdad?, aún en toda su gloria, la creación está corrupta, ¿verdad? Y si nosotros podemos adorar eso, pues entonces nosotros nos corrompemos más todavía, ¿verdad? Sino que si usamos esas cosas para adorar a Dios, ¿verdad? Esa guitarra que yo me compré, lo hice para usarla en la iglesia, pues entonces podemos ver la gloria de Dios en estas cosas que reflejan la gloria de Dios aquí. Tengo una pregunta en cuanto a esa parte. A ver. Seguimos. La vanagloria de la vida. Vamos otra vez a Mateo. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, esta es una que yo estaba hablando con un amigo mío hoy, entonces estaba haciendo esa pregunta. ¿Qué significa tentar a Dios? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué significa tentar a Dios? ¿Verdad? Dios no puede ser tentado. ¿Qué significa eso? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una que me ha dado un poquito más, yo creo que ya la entiendo un poquito mejor, pero es un poco más complicado porque ¿qué en sí es eso, verdad? Y cómo eso se asocia a esto ¿verdad? De la vanagloria de la vida, cómo se asocia al no querer tentar a Dios. ¿Alguna idea? Ok, yo le doy la más o menos mi idea. No sé, esto me llegó ahora a la mente. Tal vez decir, si en verdad eres Dios, ¿por qué no me concedes esto, aquello, lo otro? Es como hizo el pueblo de Israel. Sí. Ok. Yo le daba todas las mañanas y yo quería Ajá. Pero guardar. ¿por qué me das esto y no me das carne? Ajá. Ok, muy bien. Están buenas esas contestaciones. Pero vamos a analizar eso un poquito. Dice, Jesús está citando, ¿verdad?, el resumen de Moisés del evento donde Israel acusó al líder de Dios, acusó a Moisés de querer matarlos y cuestionó la presencia de Dios. Así que Moisés lo había llevado, ¿verdad?, a un sitio, entonces ahí yo creo que no había agua y comida, entonces ellos dijeron, ¿verdad?, tú nos llevaste aquí, tú cometiste un error, tú de verdad Dios no te está respaldando, tú de verdad no eres un líder de Dios, eso es tu propio invento y Dios no está aquí y esto y tú cometiste un error, ¿verdad? Cuestionaron el plan de Dios, la existencia de Dios, ¿verdad?, como resultado de su sufrimiento. ¿Ves? Eso es lo que pasa con mucha gente, ¿verdad? Mucha gente no creen en Dios o dicen que no creen en Dios porque hay cosas que le pasaron en su vida que no les gusta, ¿verdad? Por ejemplo, uno famoso es Hitchens, que es uno de estos antiteístas, ¿verdad? Son unos ateos que odian la religión.
Y alguien él escribió un libro que se llama The God Delusion. Se llama Delusion. The God Delusion, anyway. No sé cómo se dice en español. Delirio. Ajá, el autoengaño de Dios. O sea, que nosotros nos engañamos en pensar que Dios existe. Entonces decía, como eso es tan malo y todas las cosas malas que esa creencia había hecho entonces lo que decía, cómo el creer en Dios contamina todo. ¿Ves? Y entonces alguien leyó ese libro y lo estaba resumiendo y decía, básicamente este libro, si uno quiere resumir el libro, lo que está diciendo es, Dios no existe y yo lo odio. ¿Ves? O sea, que no era tanto porque no era un análisis despasionado de la verdad de que Dios no existe, sino que era un odio hacia la idea de que Dios pudiera existir. ¿Ves? Y entonces, porque la razón en el caso de él es porque su madre se suicidó cuando cuando él era joven, y no sé si también su padre, pero por lo menos su madre se suicidó. Ahora lo interesante es que él tiene un hermano que es cristiano y que en vez ha ido a tratar de probar que Dios existe, y su madre también se suicidó, ¿verdad? Porque tiene la misma madre. Pero eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Que como le pasó a Israel, que como resultado de que las cosas no van como quisieran, pues mucha gente entonces crean un odio hacia Dios, ¿verdad? Porque no quieren rendirse a Dios, quieren ser Dios, ¿verdad? Y no creen que Dios es bueno y que puede usar estas cosas para el bien. Y a veces es bien difícil, ¿verdad? Cuando uno pasa por cosas difíciles, pues uno tiene mucho rencor y no entiende, y a veces, ¿verdad? Tiene que tener cuidado de no tratar de enfocar eso hacia Dios, ¿verdad? Pero a veces uno está frustrado, no entiende por qué las cosas pasan. Y a veces nos pueden pasar cosas bien malas. Pero como resultado de eso, pues ellos ¿verdad? Cuestionaron que Dios estuviera presente o que Dios fuera un Dios bueno. ¿Ves? Entonces dice, no tentarás a Jehová nuestro Dios como lo tentaste en Masá. Y básicamente lo que ellos hicieron fue, pruébanos que de verdad Dios te está dirigiendo, ¿verdad? Y mándanos el agua o la comida. No recuerdo exactamente si fueron las codornices o si fue el... ¿Qué mayor prueba que cuando partió el mar y ellos pasaron? Esa es la cosa, o sea que ellos ya tenían pruebas, ¿verdad? Pero cada vez que venía otra situación nueva, pues todo lo que había pasado al final. Y ellos reclamaban cada vez, comíamos bien y todo. Exacto. Y ya nos traiste para acá para sufrir. A morir. Exacto, cuando toda esa comida Y buena, se pues ellos cumplió se lo que pasaban, decían ellos se pasaban, ¿verdad? Pidiéndole, rogándole a Dios. Y la cosa es que si ellos hubieran tenido un poquito de paciencia, en 3 años hubieran estado en su propio país, y las cosas les hubiera ido bien, ¿verdad? Pero ellos nunca podían extrapolar de que, ok, en este pasado, ¿verdad? Dios hasta ahora ha... Su mano nos ha guiado, ¿verdad? hasta aquí. Ajá. Exacto, hasta ahora nos ha suplido, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Eso se llama inducción lógica, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Todo esto ha funcionado, vamos a extrapolar, que es deducción, ¿verdad? Y decir, bueno, si hasta ahora esto ha funcionado, pues quizás en esta situación también lo haga, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? En los últimos 56 años que yo he vivido, todos los días el sol sale, no tengo duda de que mañana el sol salga también, ¿ves? Pues si ellos habían visto ya que en todos estos meses, cada vez que se enfrentaban a una situación difícil, Dios, ¿verdad? Los sacaba del aprieto, que ahora estamos en una situación difícil y quizás Dios nos saque del aprieto. Ahora yo creo que Dios le estaba poniendo situaciones un poquito más difíciles cada vez, ¿verdad? Para que fueran... Ese es el propósito. Ellos fueron por el desierto para probarlo. Ese es el propósito. Exacto. Siguen siendo más fuertes para desarrollar carácter y ser conformados al carácter de Dios. Sí, exacto. That's... Exacto. Y acuérdate que están las voces de los demás, de lo que...
¿Cómo? Que están las voces de los negativos. Exacto, que están, sí. y ese es el problema. Ese también. Sí, que exacto. Ahí también vemos, ¿verdad?, como la sociedad pues Ajá. influencia, ¿verdad? Porque entonces están, y muchos de los que estaban, si uno se pone a mirar, muchos de los que se estaban quejando no eran los israelitas, era lo que llamaban el grupo mixto que salió con ellos, que eran los egipcios. Y también la cosa es que cuando, ustedes saben que dicen que había un rey que no conocía a José, Ajá. había un rey que sí conocía a José, ese no era una persona, ese era un grupo de personas, ¿verdad? Esa era como una Sí, tribu, sí. un grupo, así que esa gente todavía estaba allí también. ¿Ve? Y habían sido aliados de los israelitas. Se supone que eran unos grupos semíticos también que quizás hablaban el mismo idioma, por eso fue que José pudo entrar en ese grupo, porque aunque no eran israelitas, pero era un grupo que había conquistado a Egipto, y y entonces pues ellos pudieron unirse a esa gente. Pero los egipcios como tal eran un grupo distinto, y cuando ellos retomaron el control, pues sacaron a esa gente y dijeron, como los hebreos son aliados de ellos, pues entonces quizás se unen para volvernos a oprimir, ¿ves? Entonces pues parece que mucha de esa gente, ¿verdad?, y egipcios que creyeron más o menos, pues se fueron con ellos, ¿ves? Y salió esta multitud mixta, que eran distintos grupos, ¿verdad?, egipcios y esta otra gente que son los hicsos, un nombre de eso, y se fueron con los israelitas. Pero entonces ellos influenciaban negativamente muchas veces a los israelitas. Queda media hora. ¿Verdad? Así que vemos, ¿verdad?, otra vez como sí la sociedad a veces también nos influencia. Ahora, pero tenemos, ¿verdad?, otro ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de Job es instructivo porque su carácter fue probado por lo que sufrió, ¿verdad?, en contraste a los israelitas, aunque también ellos fueron probados y eventualmente, pues, ¿verdad?, Dios hizo lo que quería hacer con ellos. Pero aún el mismo Jesús tuvo que ser probado por sufrimiento, ¿verdad? Y si no nos rendimos ante el sufrimiento y esa dificultad, entonces Dios nos va a exaltar, ¿verdad? Pero si queremos esa exaltación sin el sufrimiento y humillación que lo acompaña, entonces es una gloria vacía, una vanagloria. Estoy hablando con este amigo mío, ¿verdad?, de porque a veces uno hace el bien y entonces cosas malas le pasan. Y él dice, casi todos los pastores de iglesias grandes y buenas en los Estados Unidos que él conoce, ¿verdad?, perdieron hijos en accidentes, le pasó cosas horribles, ¿verdad? Y yo puse a pensar, wow, es cierto, ¿verdad? Muchos de esa gente pasaron unos desastres. Yo sé que un pastor de una iglesia hispana, que era un ministerio de una iglesia más grande, y ese pastor me estaba poniendo de gasolina a su máquina, ¿verdad?, el lawnmower. Después llevó el tanque de gasolina al garaje, prendió la máquina, saltó una chispa, prendió el trail de vapor, cogió fuego el tanque, y en cuestión de minutos la casa se quemó, y una de la hija más chiquita estaba dentro de la casa, y la mamá, la esposa de él, fue corriendo a salvar a la nena. La pudo salvar, pero la nena se quemó de una forma horrible, y la esposa también se quemó bastante, ¿verdad? Y uno piensa, wow, ¿por qué Dios deja que le pasara eso, ¿verdad? Pero la cosa es que como que Dios, ¿verdad?, vio, ok, esta persona me quiere servir, yo voy a pasarlo por unas cosas en su vida, ¿verdad?, para fortalecerlo más, ¿verdad? Y tenemos que pensar, wow, como que Dios está diciendo, ok, tú quieres ser atleta, pues tú tienes mucho potencial, pero tienes que pasar por estas cosas. ¿Ves? Y vemos que eso mismo le pasó a Jesucristo, ¿verdad? Filipenses 2, 5 al 11. Y la verdad es que ese debe ser nuestro ejemplo. Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Verdad? Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, ¿verdad? Él venía de una familia bien rica, una vida bien cómoda,
¿verdad? Estaba gozando de todo en el cielo, ¿verdad? ¿No? Una familia más rica que esa, más cómoda que esa, ¿verdad? Él no había ninguna persona más grande que él, ¿verdad? Porque aún su padre, él decía que era igual a Dios. Pero no se aferró a ninguna de esas cosas, ¿verdad? Sino que dejó todo eso para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como resultado de eso, entonces, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre, el San me dice un nombre, pero es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jehová. Okay, así que Jesús es Jehová. Para que en el nombre de Jesús, que es Jehová, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que es la traducción de Jehová en el Septuaginto, para gloria de Dios Elohim, el Padre. Así que Jesús, ¿verdad? Todo esto era de él por derecho, pero después de lo que él pasó, ahora todo esto era de él por mérito. Era su derecho, el derecho de ser Dios y de ser el rey del universo, porque él lo hizo. Es su derecho. Pero ahora también, ¿verdad? Es como si una persona es rey, pero entonces se somete a elecciones y gana las elecciones. También. Ahora es legítimo. Exacto. Ahora es porque se lo ganó. Así que por las dos maneras. Exacto. Entonces, pues Jesús nos dice lo mismo a nosotros, que si soportamos persecución, sufrimiento, seremos grandemente galardonados. Dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, ¿cuál es el problema grande que pasa, por lo menos por mi experiencia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos persiguen? ¿Y por qué nosotros muchas veces, cuál es el problema y por qué es que nosotros no pensamos que eso es un gran galardón? ¿Qué pensamos muchas veces cuando la gente nos persigue? Porque casi siempre, ¿cómo es que la gente persigue a uno? La gente, ¿verdad? El mundo no nos va a decir, tú vas a la iglesia, qué persona mala tú eres, ¿verdad? Ellos no dicen eso. Si tú eres cristiano, ¿verdad? Ellos dicen, mira todo lo que tú oras, ¿verdad? Qué bruto. Casi nunca dicen eso. ¿Qué hace la persona que está en contra de uno? Ellos dicen, tú tienes el sticker que dice, ¿verdad? Ask if you love Jesus, o algo así, y dice, yo te vi, ¿verdad? Y alguien se te tiró encima y tú le saliste de detrás para adelante, ¿verdad? Es que tú eres un hipócrita, ¿ves? ¿Qué clase de cristiano? ¿Qué clase de cristiano? ¿Verdad? Y entonces la cosa es que como no somos perfectos, ¿verdad? Pues ellos van a buscar nuestras imperfecciones y nuestro pecado, y entonces van a enfocarse en eso. Entonces uno dice, yo estoy sufriendo, ¿verdad? Por mi pecado. Pero, y sí, hay cierta verdad en eso, pero muchas veces estamos sufriendo por nuestros pecados, porque nos tiramos a hacer algo para Dios, y entonces la gente ahora se enfoca en nuestro pecado. Y tenemos que tener ese balance de que sí, quizás hicimos algo mal, quizás podemos haber hecho las cosas mejores y debemos corregir esas cosas, pero que la razón que nos estamos sometiendo a esto, ¿verdad? Es porque nos estamos tirando a la batalla. ¿Ves? La razón que Pedro negó a Jesucristo, ¿verdad? Que es un ejemplo clásico, es porque él fue el único que lo siguió. ¿Ves? Y entonces Pedro manifestó que él tenía la capacidad de negar a Jesucristo, pero déjame decirle, él no lo volvió a negar. Él aprendió eso. Los otros discípulos quizás tenían esa posibilidad, pero nunca quizás bregaron con eso.
¿ves? Porque nunca estuvieron en la situación donde eso salió. ¿Ves? Así que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Eso, que aunque muchas veces el problema viene por nuestras fallas, pero eso no hace que deje de ser persecución muchas veces, ¿verdad? Porque es por el bien que estamos haciendo que se enfocaron en nuestras fallas. La vanagloria de la vida viene porque nosotros muchas veces queremos tener la aprobación de los que nos rodean. Y si hacemos lo que Dios quiere, entonces no nos van a aprobar y van a buscar esas fallitas, ¿verdad? Y ampliarlas. Y a veces son fallas significantes. Pero de verdad lo que nosotros añoramos y queremos es tener la aprobación de Dios. ¿Ves? Y eso es lo que sustituye la vanagloria de la vida. Ahora, yo pienso que el tentar a Dios es nosotros pedirle a Dios que haga algo basado en una falta de fe, o hacer algo como resultado de una falta de fe. Si nosotros, ¿verdad?, pedimos que Dios haga algo porque no le creemos, ¿ves? ¿De qué estamos haciendo? Diciéndole, haz esto para ver si tú de verdad existes. ¿Ves? Estamos haciendo una petición basada en falta de fe. Eso es una antipetición. ¿Ves? Y yo creo que esa falta de fe y el actuar con una falta de fe es una de las fuentes de el pecado. ¿Okay? Todavía nos queda un poquito. Seguimos. Oye, algunas preguntas acerca de esas tres cosas. Ahí hay mucho, ¿verdad? Y yo estoy presentando lo que yo entiendo hasta ahora. Esto es algo en proceso, ¿verdad? Y le animo a que piensen de esas cosas, ¿verdad? Porque como estamos viendo, el pecado es como una antítesis del bien, y al estudiar eso, pues uno ve el patrón correcto más claro con ese trasfondo oscuro, ¿verdad? La luz brilla más brillante cuando el trasfondo es más oscuro. Y aquí en este concepto, ¿verdad? Esas tres cosas hay yo creo, unos principios bien profundos que si los entendemos mejor, pues vamos entendiendo más nuestro deber y la actitud que nosotros debemos tener hacia la vida. Ok, quiero hablar un poquito más acerca de la carne y el pecado, pero lo voy a resumir un poquito porque quiero hablar de otra cosa. A diferencia de Adán y Eva, ¿verdad? Que eran perfectos cuando ellos pecaron, en nosotros ha habido un cambio en nuestra naturaleza que nos hace esclavos, ¿verdad?, de estos deseos carnales. Esta esclavitud corrompe todo nuestro ser y afecta nuestra alma y nuestro espíritu. De esta forma hay un sentido en que nosotros no estamos libres para hacer el bien, sino para escoger entre lo malo y lo más malo. Pablo en Romanos 7, 13 al 25 lo describe de esta forma. Dice que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendida al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que está diciendo es que aun cuando uno sabe lo que es hacer el bien, uno hace las cosas que uno no quisiera hacer. Y si lo que no quiero esto hago, pruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que lo que está diciendo es que ¿verdad? Está esa imagen de Dios en su mente, que sabe que lo que está haciendo su cuerpo, ¿verdad?, está mal. Hay como, y eso es parte también de lo que pasa en nosotros, que el pecado como que nos fragmenta, ¿ves? En vez de ser una unidad, pues como que nos
nos divide, ¿verdad? Los distintos aspectos de nuestra personalidad. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, pues entonces ya nos da ese poder de poder empezar a seguir la ley de Dios, pero mientras eso no pase, las personas están básicamente esclavizadas, ¿verdad? A la carne, ¿verdad? Y de ahí que entonces sale el pecado. Gálatas 5, 16 al 24, no lo voy a leer, pero mírenlo, que habla de distintas cosas que son pecados. Ok, eso era rapidito. En los próximos 20 minutos quiero hablar de otro tema, y es de dónde se origina el pecado, el origen del pecado. Eso es algo que en el texto no está, así que esto es algo que yo básicamente compuse y también lo saqué de otros libros, de otro libro de teología. Porque habla de la fuente del pecado, pero no habla del origen del pecado. Es de significado que el pecado no originó en el mundo material, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que lo material es malo. Ni originó en la raza humana, ni tampoco originó con Dios. El pecado originó en el mundo espiritual. La serpiente que tentó a Adán y Eva estaba siendo poseída por el diablo, una criatura que fue creada como el más grande de los ángeles y que pecó contra Dios. Así que vamos a ver algunos versículos que dicen eso. Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿verdad? Así que esa serpiente era el diablo. Y si fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que no fue la serpiente, ¿verdad? Obviamente, sino que fue el diablo que estaba usando la serpiente para tentar a Eva. Como el diablo no tiene necesidades físicas, su pecado no tuvo que ver con este tipo de deseo, sino que siendo un ser espiritual parece que su pecado se enfocó en el orgullo, en tomar el lugar de Dios. Ahora al final voy a ver cómo darle para atrás un poquito a eso, pero sabemos que el diablo era un ser espiritual, no un ser físico. 1 Timoteo 13 dice: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿verdad? El envanecerse es lo que hizo que el diablo fuera condenado. Ezequiel 28, 12 al 17. Lo voy a leer. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, y aquí básicamente el rey de Tiro era una persona que estaba básicamente poseída por el diablo, ¿verdad? Y entonces primero habla del rey de Tiro y después se pone a hablar de este otro ser. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste, ¿verdad? Así que ya vemos que estamos hablando de otro ser. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, de tapicio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Así que él también está envuelto en la música. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector.
se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Isaías 14, 12 al 5 dice lo mismo, no vamos a leer. Pero él quiso también ser como Dios. Es a veces un poco difícil imaginar que un ser que solo experimenta la bondad de Dios y su atributo infinito pudiese crear el pecado. No podemos imaginar cómo pudo llegar a esa decisión, ¿okay? Pero nosotros de verdad no entendemos cómo es que llegamos a ninguna decisión. Eso de qué es lo que es el will, ¿verdad? La decisión, es un misterio para nosotros, ¿verdad? Porque es algo que nosotros hacemos que no responsabiliza a Dios, ¿verdad? Pero que Dios sabe cierto lo que va a pasar. O sea que eso es una paradoja ahí. Ahora, ¿qué podría haber pasado que hizo que Satanás cayera, ¿verdad? Esto quizá un poquito especulativo, pero creo que es bueno a veces tener una contestación, ¿verdad? Plausible, ¿verdad? Plausible. Posible, ciertamente. Posible. En inglés la palabra plausible quiere decir que está en el realm of possibility. ¿Cómo se dice en español? El entorno de la posibilidad, ¿verdad? Es posible, yo pienso, que tuvo algo que ver con la creación del hombre y que su caída coincidiera con esta creación. Así que podemos decir ¿verdad? Que el diablo, siendo un ser espiritual, fue tentado por nuestra naturaleza física. Quizás se puso a imaginar, ¿verdad? Como un ser híbrido como nosotros, que somos físicos y espirituales, cómo sería ser un ser como eso. Y quizás nos envidió, ¿verdad? Por las bendiciones de Dios que nos da, los placeres físicos, ¿verdad? Y pues participamos y eso causó que se rebelara contra Dios, ¿verdad? Ahora Juan dice que pecó desde el principio. Ahora este principio podría ser el principio de la creación humana, porque al final de la creación Dios dijo que todo era bueno. ¿Ves? Y uno piensa que, aunque está hablando específicamente de la creación de la tierra y no necesariamente de todo el universo y el cielo y todas las otras cosas, pero uno pensaría que en ese momento estaba diciendo algo que era abarcador de todo lo que él había creado. Juan 1:3-8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Así que nosotros, ¿verdad? Como tenemos una posición distinta a los ángeles, que nosotros venimos a ser hijos de Dios. Los ángeles de verdad nunca son hijos de Dios, ellos son siervos de Dios, y aunque son, ¿verdad?, quizás mucho más poderosos y grandes que nosotros, pero eso es algo que ellos no tienen, ¿verdad? Y quizás pues por envidia, pues los ángeles quisieron ser como nosotros, ¿verdad? Y tenerlo todo, ¿verdad? Particularmente el diablo. Con todo lo que tenía, había algo que él no tenía, ¿verdad? Antes no había nada que él no tuviera. Ahora había algo que él no tenía, ¿verdad? Y aunque nosotros no teníamos mucho de lo que él tenía, pero esto él lo quería también, entonces quizás por eso se reveló. En ese proceso, el diablo creó algo que anteriormente no existía. Él creó el pecado, ¿verdad? Algo que no existía en el universo, ¿verdad? Y en ese sentido, él es también un Dios, porque creó algo que no existía, pero es algo vacío, ¿verdad? Porque no es en sí algo, sino la falta de algo, ¿verdad? El pecado no es algo, es la falta del bien. Lo que creó es un vacío, una vanidad, algo que se expresa solo por contrastarse con lo que Dios creó. Por lo tanto, no es un verdadero creador ni un verdadero Dios, sino
anticreador, un destructor y un antidios. En vez de producir vida, produjo muerte. Pero la muerte no es algo, es la falta de algo, es la falta de vida. La vida no es falta de muerte. Ahora, como eso me vino a la mente algo. Vamos a seguir. Como consecuencia de eso, pues entonces, y de la caída de Adán y Eva, entonces pues este pecado pasó a todos sus descendientes, y entonces esto nos, ¿verdad?, nos esclaviza. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo y por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Esa muerte que se produjo en nosotros, entonces se pasa, y entonces eso crea corrupción, ¿verdad? Igual que un niño que nace muerto, empieza a podrir. Nosotros nacemos muertos espiritualmente y nos empezamos a podrir espiritualmente en el momento que nosotros nacemos. No, lo que yo estaba pensando es que, ¿verdad?, lo que él creó es un vacío, una vanidad, y fíjense que lo que promete el diablo, ¿verdad?, que está hablando de la vana gloria de la vida, no es la gloria de la vida, la vana gloria de la vida, ¿verdad? Y estos deseos son cosas que son vacías, ¿verdad? Y la gente que tiene mucho de ella se sienten así también, vacío, porque no es algo que tiene sustancia. La próxima vez quiero empezar con un estudio corto que quizás tome como media hora, la primera hora. Y estamos dando para atrás un poquito, ¿verdad? Estamos hablando del pecado y de estos distintos aspectos de nuestra naturaleza. Quiero volver un poquito a la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Y hablar un poquito, ¿verdad? Como estamos hablando del pecado, que el no hacer nuestro deber, pues quiero ver cuál en sí es nuestro deber como cristianos y estudiar algunas cosas. Vamos a mirar en la Gran Comisión, pero también vamos a ver que, ¿verdad?, que quizá nuestro deber es más amplio que eso, porque muchas veces las personas como que se limitan, ¿verdad?, que nuestro deber cristiano es simplemente evangelizar, pero yo pienso que es más amplio que eso. Entonces vamos a ver qué en sí está envuelto en nuestro deber como cristianos. Si me interesan ver algunos de los pasajes, vamos a empezar discutiendo estos pasajes, vamos a ver otros también. Miren la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. 28 al 28, 18 al 20. El último capítulo. Está bien, la última parte de los últimos 5 versículos de Mateo. Y entonces, 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 15. 3, 6 al 15. 3, 6 al 15. Miren cómo esas dos cosas se integran. Entonces vamos a ver otros pasajes que quizás rellenan y amplían lo que está pasando ahí. Esto fue, yo he dado esto a los jóvenes. Esto es bien bueno también para los jóvenes, para que, ¿verdad?, tengan, porque nosotros, ¿verdad?, debemos tener una filosofía global, ¿verdad?, de todo lo que nos hacemos. Debe ser una filosofía coherente, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hacemos. Debe estar guiada por los principios que tiene la Biblia. Son las cosas que tiene el Islam ¿verdad?, en la competencia con el cristianismo, que nosotros muchas veces como que nos enfocamos en que los mandatos que Dios nos dio están bien limitados a cierta área pequeña de nuestra vida, y entonces le dejamos
una gran parte de nuestra existencia se lo entregamos a los ateos, y el Islam entonces, que tiene reglas para todas esas áreas, ¿verdad? Entonces es difícil competir con ellos, y el Islam está cogiendo mucho auge, y yo creo que va a ser la religión del fin, la religión del anticristo. Muy bien, ¿algunas preguntas o comentarios? El video. No, Pero volver Sí. otra vez ¿Lo podemos apagar? a repasarlo y repasarlo y repasarlo, porque hay muchos detalles